Buenos días, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada escritora y tengo varios de mis libros publicados en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa del Libro, FNAC y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, la página de encuentros y ahora en la página web de Autores Indie donde tengo publicada mi última novela que se llama La pelirroja rebelde, un drama romántico histórico ambientado en la Irlanda de 1745 durante la última revuelta jacobita y que podéis hallar a la venta, si queréis adquirirla, en la Casa del Libro, Amazon o el Corte Inglés. En mi canal de YouTube hago presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica que yo tenía inéditos, como La corte de Alejandro VI, el noble plebeyo o El conquistador del mundo sobre Alejandro el Magno, y reseño obras de grandes autores como El Quijote de la Mancha, Miguel Cervantes y otras obras que me han llamado la atención tanto por autora como por lectora. He abierto una sección dedicada a la Biblia y a la Palabra de Dios y un ciclo de conferencias dadas por mi compañero de despacho José Donaire, que además de abogado es un gran amante de la literatura, y la última conferencia o mediación que hemos grabado sobre él ha sido en la Casa Andalucía en Barcelona, el 28 de febrero, con motivo del Día de Andalucía, y en el cual se hizo una exposición de carteles taurinos y él actuó como mediador, y estuvo también presente el torero llamado El Inclusero. Entonces hago también novelas espontáneas, esto es narradas de viva voz, como La Torre de Piedra en la Costa, El Castillo de la Imaginación. Y todo esto lo podéis disfrutar en mi canal. Y ahora, siguiendo con el ciclo de la Biblia y la Palabra de Dios, voy a hablar de algo que me ha hecho reflexionar profundamente, porque tiene que ver con otros temas que también están en el Apocalipsis, en la Palabra de Dios. Yo ya había hablado algo de lo que sería el cambio climático, de lo que sería el efecto invernadero, pero ahora todavía más agravado porque cada vez nos estamos dando cuenta de que esto se está acelerando. Es como si se hubiera apretado un botón y cada vez va todo más deprisa. ¿Por qué hablo de esto? Porque tenemos que pensar que el calor, este calor tan anormal que está viniendo a España, está viniendo a Occidente y está viniendo a todo el mundo, es ya como el precursor de esa maldición bajo la cual estamos ya todos los seres humanos y toda la tierra, excepto aquellos que evidentemente estamos con Cristo, estamos bajo el sometimiento a la palabra de Dios. Entonces, es cierto, nadie ya lo puede negar, ese calor tan horrible, ese cambio climático, ese efecto invernadero, pero, ¿por qué vuelvo a hablar de lo mismo? Porque es que cada vez están diciendo los entendidos en la materia, los científicos, los meteorólogos, se están ellos mismos asustando y asombrando de que cada vez va más deprisa. Precisamente uno de nuestros meteorólogos llegó a decir, creo que es Mario Picazo, que en el año 2050, que no está tan lejos de nosotros, aproximadamente, va a venir una ola de calor tan excesiva, tan exagerada, que esto es nada para lo que tiene que venir. Esto es un poco como la punta del iceberg, lo que se está viendo. Entonces, va a venir tal calor que va a ser insoportable. Es decir, va a haber lugares de la Tierra donde no se va a poder vivir. No es que se va a poder aguantar o más o menos aguantar, no, es que no se va a poder vivir. Entonces habrá una migración masiva hacia los lugares donde más o menos se pueda vivir, que serán ciertos lugares de la Tierra en los cuales más o menos la población pueda vivir. Aquí en Europa sería el norte de Europa porque ya todo lo demás está abrasado. Sobre todo el sur de Europa, sobre todo ya está cogiendo Inglaterra, que está teniendo, por ejemplo, Londres, la misma temperatura casi que España ya, lo cual es inaudito, es insólito, es impresionante. Cuando los ingleses venían a España y venían al sur porque ellos querían calor en su tierra, no tal, pero es que ahora están casi igual. Alemania exactamente igual, Rusia, Moscú parecido, es decir, una cosa totalmente asombrosa, China lo mismo, es decir, cosas que estamos viendo ya, que ya son maldiciones. El calor en exceso es una maldición. Luego, sumado a la sequía, ¿por qué? Porque la tierra está tan seca que aunque llueva, ya no hace absolutamente nada, porque lo que está se evapora corriendo, no entra ya en la tierra. Entonces, los edificios lo estaban explicando, sobre todo en las grandes ciudades.
ya son como cajas en las cuales nos ahogamos. ¿Por qué? Porque están recalentada la piedra de los pisos, de los edificios, ya no se puede vivir. Pero es que tampoco en el campo, porque está todo seco, y entonces ¿de dónde sacan el agua? ¿De dónde? Hay sitios ya de España que están cortando el agua, hay sitios ya de otros sitios que, bueno, por la guerra de Ucrania y tal, que no se acaba nunca, por esos intereses que decía, y ya tienen que tomar el agua embotellada porque está todo envenenado. El agua del cielo, bueno, las plantas secándose, es decir, que ya es algo que nos tiene que hacer reflexionar profundamente, pero es que cada vez va más acelerado. Entonces, no perdamos los nervios, no nos asustemos, no nos impresionemos, porque nosotros los cristianos, los creyentes, tenemos que ver a Dios y que cada vez la venida de Cristo está más cerca. Alegrémonos en medio de las dificultades, en medio de todas estas cosas malas que estamos viendo alrededor, porque nuestra redención está cerca. Todas estas cosas materiales que tenemos, pocas o muchas, todo esto lo vamos a dejar. No nos enamoremos de las cosas del mundo, porque nuestros ojos codician constantemente y nunca está saciado el ojo humano. El ojo humano no se sacía nunca. Esto lo dice la Biblia, no son mis palabras, y es verdad. Tienes un coche, quieres otro. Tienes dinero, quieres más. ¿Por qué? Porque nunca estamos contentos con lo que Dios nos da. Nunca. El ser humano es así. En cambio, las cosas del espíritu nos tranquilizan, nos relajan y nos hacen ver las cosas de una manera muy diferente. Aquello que creíamos que era tan importante, no lo vemos luego tan importante. Y además tenemos que ver que siempre viene ligada una cosa con otra, con nuestros pecados, con nuestro orgullo, con nuestra soberbia, hacemos mal a los demás, nos hacemos mal a nosotros y alrededor estamos creando una atmósfera terrible. Yo decía que pese a que lo que nos están diciendo de que esto se puede cambiar, de que si los gobiernos, los políticos van a intentar luchar contra el cambio climático, no lo creáis. Esto ya no lo puede parar nadie. ¿Por qué? Porque ya estaba todo previsto y porque además el ser humano quiere ir a la autodestrucción. Nuestro modelo de vida, este modelo tecnológico en el cual tenemos internet, en el cual tenemos medios de transporte, en el cual ya estamos en una dinámica que no vamos nadie a prescindir de ella. Se ha intentado el coche eléctrico, se ha intentado que los coches cambien, que no sé qué. No se está consiguiendo. Y como a la gente no la puedes obligar a que no tenga coche, porque esto sería ya el caos, porque evidentemente el coche pues es muy cómodo, porque te transporta de un lado a otro, sobre todo en los pueblos que no hay esos medios de transporte, y como la gente no va a subirse al burro ni al caballo, porque no quieren ir para atrás en el tiempo, y porque esto cuesta muchísimo más dinero, pues llega un momento que esto no se puede frenar. Ya no estamos dispuestos, porque ya el mundo está de alguna manera arreglado de esta forma, del internet, de las cosas son más cómodas, ya no tengo que desplazarme al banco porque todo lo hago mediante el internet, mediante los medios telemáticos, se está imponiendo en todos los sitios, entonces ya nos vemos obligados a tener internet y si no lo tenemos que acudir a sitios que lo tengan para poder hacer nuestras cosas ya normales. Esto es como las monedas, como los billetes ya se van a quitar. ¿Por qué? Por ese control que yo decía, que está en la Biblia, no porque lo diga yo, sino porque hay que controlar a las masas, preparándolos para el futuro anticristo. Dios quiera que no lo veamos, yo no lo quiero ver desde luego, porque esto va a ser terrible. En un principio empezará todo muy bonito, muy bien, se aceptará todo, tal, pero luego empieza ya la tiranía y empieza ya un reinado de terror, que nos reímos del reinado de terror de Francia y de otros sitios, porque comparado con aquello, o sea, comparado con lo que tiene que venir, aquello es como un juego de niños. Por lo tanto, estemos atentos a estas señales que Dios nos va dando, pero que cada vez es muchísimo peor. Entonces, el calor ese sofocante, exagerado, olas de calor continuas y constantes, ¿es una maldición de Dios o no lo es? Yo creo que sí, porque se está cumpliendo todo lo que está previsto en la Biblia. En el libro de Reyes se habla de cuando
Samuel, el profeta Samuel, el último profeta, antes de los reyes de Israel, le vienen los del pueblo, los israelitas, a decirles que ellos querían tener un rey, y Samuel se encoleriza, le dice que el único rey tiene que ser el Jehová Sebaot, el Dios de los ejércitos, pero ellos empeñados, empecinados, y ahí vino la historia con los reyes, la división del reino de Israel y todo. ¿Por qué? Porque todo estaba previsto. Aquello que ellos pensaban que iba a ser bueno fue una verdadera maldición para ellos. Además tuvieron un rey, Saúl, que al principio fue una bendición y después fue una maldición porque se volvió loco. Vinieron los espíritus demoníacos cuando se apartó de Dios a atormentarle, y esto tendría que ser una lección muy grande para nosotros. En el momento que nos apartamos de Dios, ya nos viene todo lo malo. Le decimos no a Dios y entonces empezamos a actuar con nuestras emociones, con nuestros deseos, con nuestros instintos, y todo nos va a venir mal. No vamos a poder aguantar las circunstancias malas de la vida, no nos vamos a poder aguantar ni a nosotros mismos, no vamos a poder aguantar a la gente, no vamos a poder aguantar absolutamente nada. Porque nosotros no tenemos ningún poder, porque no somos dioses ni diosas, y porque además somos muy limitados. Y porque el mundo se está enfrentando a una situación como nunca la ha tenido. Lo dice la Biblia, que va a venir una época como nunca se ha visto, la tribulación, la gran tribulación, que estamos ya a las puertas, lo estamos viendo, porque esto no es nada para lo que tiene que venir. Y como evidentemente nosotros no somos dueños de nuestra persona ni de nada, es Dios el que va a decidir si vamos a estar aquí o no vamos a estar aquí cuando la tribulación y la gran tribulación. Yo creo que ya el Apocalipsis ya hemos entrado, que ya están los 4 jinetes del Apocalipsis, porque estamos viendo las guerras, estamos viendo todo, sobre todo a partir de que ya murió Jesucristo, ya resucitó, ya está en el cielo, y ya empezó toda esta suciedad, toda esta basura. El diablo fue echado ya del cielo, ya es cuando empieza. ¿Por qué? Porque como le queda poco tiempo, empieza a hacer ya barbaridades, a remover por todos los sitios la maldad. Y vemos como la Primera y la Segunda Guerra Mundial fueron espantosas en comparación a las otras guerras que había tenido el mundo. Pero es que cada vez va a peor. Por todos los sitios hay conflictos, por todos los sitios hay guerras, por todos los sitios hay desgracias. No hay día que no abramos la prensa, la televisión, la radio, lo que sea, que no haya algo malo. Y ya vivimos con una tensión. Aun cuando nosotros, por ejemplo, en Occidente no tengamos guerra, no me refiero a la guerra de Ucrania, sino por ejemplo a España, tal, siempre hay un clima de maldad, hay un clima de rebeldía, hay un clima de suciedad, que están advirtiendo de que los mosquitos pueden traer las enfermedades que estaban erradicadas. Esto lo he leído hoy, es terrible. Enfermedades que en Europa ya se han erradicado, nos vienen otra vez, los tiburones ya en nuestras costas, que esto es impensable. ¿Por qué? Por el calentamiento, se está recalentando y España se está convirtiendo en un país tropical y va a convertirse en un desierto la parte sur. Y esto no lo digo yo, sino que están diciéndolo los meteorólogos y los científicos, que se están asustando y asombrando de lo que está viniendo. Esas olas de calor horribles que ya casi no podemos ni respirar. Y estoy hablando del Levante, del este, no estoy hablando ya del sur, que aquello ya es un infierno casi. Temperaturas de más de 40 grados, 45, 49, una cosa horrible, que ya el cuerpo ya no lo puede aguantar, porque por mucho climatización que tengamos y tenemos nosotros el aire acondicionado y tal, en la calle no hay aire acondicionado. Personas mayores, personas vulnerables, niños, cualquiera, enfrentarnos a salir a la calle es como ir a la playa y estar tomando el sol directamente. Ya tenemos que ir con cremas solares, tenemos que ir con sombreros, tenemos que ir con gorras, tenemos que ir con gafas. ¿Por qué? Porque el sol está quemando. Y esto no ocurría hace 15, 20, 30 años atrás, 40 años atrás. Las personas que son mayores se acuerdan perfectamente de esto, que cuando iban a la playa o cuando andaban por la calle el sol no les quemaba. Y ahora el sol está quemando. Sales a la calle y notas que si te paras un momento
en un semáforo, sobre todo en las grandes ciudades, que es donde más polución y más contaminación hay, y eso ya agrava el calor y el sol, notas que ya parece que te quema el sol. ¿Por qué? Porque ya la capa de ozono se está rompiendo, se está agujereando y el sol está abrasando. Por eso ya nos está pasando como en Australia, cuando estaba aquella que decía que se cerró. Bueno, ya es que sales por la calle y ya te abrasa el sol. Entonces, tenemos que tener en cuenta que cada vez esas maldiciones van a ser mayores. Ya vivir es un riesgo. Entonces, cuando nos damos cuenta de estas cosas, que en Madrid están pasando un calor que solo puedes salir por la noche o por la tarde porque es un calor que te mueres, se está muriendo gente, pero a montones. Cada año, no sé si decían el otro día y no estoy mintiendo, cada año, desde el año 20 o 2020 hasta el 22, me parece que murió unas 3.000 personas de calor. Les dan golpes de calor, les falla el corazón y no lo pueden aguantar, sobre todo estas personas que tienen que trabajar al aire libre. Por eso el Ministerio de Trabajo ha tenido que regular unas normas que está bien, pues para evitar que esas personas estén trabajando en esas horas tan horribles. Jardineros, construcción, lo que sea, que tienen que estar en la calle, no pueden ya aguantarlo. ¿Por qué? Porque ni siquiera en los parques, en los jardines, están ya los pájaros. Ya ni siquiera los pájaros lo pueden aguantar. ¿Por qué? Porque ya los árboles, al haber esta sequía, no están dando oxígeno, se están abrasando, les tienen que dar agua subterránea porque esto ya no dan ya ni sombra casi. Se están secando, lo vemos en muchos parques, y yo no me estoy inventando nada, sales a los parques, muchos árboles están muriendo, lo estamos viendo, se está secando todo. Hace 15, 20 años atrás salíamos por la calle en Barcelona y en los barrios y tal, y veíamos jardines, veíamos flores, veíamos tal. Ahora cada vez menos. ¿Por qué? Porque hay una sequía tremenda y el agua se tiene que destinar al agua de boca que llamamos, al agua de beber, porque es que va a llegar un momento que ni agua embotellada. El agua embotellada va a subir de precio una exageración. ¿Y de dónde lo van a sacar? Vamos a tener que ir a otros sitios a importar agua, porque aquí nos quedamos sin agua. Y no estoy diciendo ningún disparate. Las lluvias que vienen ya no son lluvias normales. Lo que ha ocurrido hace nada en Zaragoza, que ha venido en nada, en cuestión de menos de una hora, ha caído una tromba de agua exagerada, que ha puesto en peligro la vida de muchas personas. Anegó todas las calles inundadas de agua, los coches hasta arriba, la gente subiéndose a los árboles. Esto no se ha visto nunca. ¿Por qué? Pues porque hay una maldición. El que no lo quiera ver es que está ciego, está faltando la verdad. Hay una maldición, pesa una maldición sobre nosotros porque nos hemos cargado la naturaleza. Y tenía que volver a decirlo porque estas noticias son alarmantes y todo se va sumando para preparar el camino al apocalipsis. Esto es algo que si no lo queremos ver, es que o bien negamos la evidencia o bien es que tenemos intereses espurios o no estamos bien. Entonces, cuando vemos estos calores abrasadores, que ya voy a exagerar un poco, pero va a llegar un momento que ya nos va a dar miedo hasta salir a la calle, porque va a ser horroroso, pero esto pensar que va a ser peor. Entonces, ya he dicho que no sé si en Madrid, el otro día, en las noticias que he oído, en Sevilla, por ejemplo, ni los turistas quieren salir por la mañana porque es insufrible el calor que hay. Esas temperaturas de más de 40 grados, eso llega un momento que el cuerpo ya no lo puede resistir, ni con sombrero, ni con gorras, ni con nada, ya no lo puedes aguantar. Ni las terrazas tampoco, porque el sol está abrasando y es insufrible. Y aunque vayan a sitios que estén climatizados, tienen que salir por la calle. Entonces, llega un momento que el cuerpo, el cerebro, todo no está preparado para estos calores tan horrorosos. No se puede aguantar. Entonces nuestro cuerpo empieza a sudar. Tenemos, porque Dios nos lo ha diseñado muy bien, el hipotálamo central, que es el que regula la temperatura. Por eso se suda, para intentar enfriar el cuerpo,
porque algo no va bien. Por eso tenemos que hidratarnos, estar todo el día bebiendo, aunque no tengamos ni sed. ¿Para qué? Para hidratar, porque si no nos moriríamos. Vienen los desvanecimientos, vienen los desmayos, precisamente por eso. Tenemos que comer bien, tenemos que tomar frutas, sobre todo sandía, sobre todo melón, que tiene mucha agua la sandía, porque si no, nos faltaría el aliento. Y cuando vemos estas cosas decimos, esto no es normal. Esto no es normal. Las olas de calor extremas son aquellas en las cuales no es que haga calor, porque evidentemente cuando llega el verano, nosotros en el hemisferio norte que estamos, viene el verano de junio a septiembre y nos hace un calor normal. Es cuando hay un calor por encima de lo normal, a lo mejor 10 grados por encima, y está extendiéndose en el tiempo. Entonces están dándose cuenta, y nosotros también, los meteorólogos sobre todo, de que las olas de calor cada vez son más seguidas y además más pronto. Llegamos al mes de mayo y ya empieza a hacer un calor anormal. Ya por ciertos sitios ya no se puede andar. Ya tenemos 20 y tantos grados o 20 grados en un finales de mayo, cuando ya no es normal. Entonces, claro, estas cosas, el que no reflexione es que no está viviendo en el mundo. Y el mundo sigue lo mismo, como la generación de Noé, ¿no? Seguimos casándonos, dándose matrimonio, divirtiéndonos, alegrándonos, cuando no nos damos cuenta de que estamos a un paso de lo que sería ya la gran tribulación, la tribulación y lo que es ya los últimos días. El último día no lo puedo decir porque esto solo sabe Dios, pero los últimos días nos estamos ya acercando. No sé si nosotros vamos a ser la generación última, no quisiera, porque tiene que venir algo terrible, pero sí que nos estamos acercando. Y todo esto está en la Biblia, con esto termino, y tenemos que tener una reflexión, una seriedad, y no dejarnos llevar. Esto es como el rey Saúl, que por cierto que ayer lo dije, el tema de la miniserie está tan bonita de Miriam de Oliveira, que la podéis ver en YouTube, del rey David, un corazón apasionado, que es preciosa. Y cuando ya el profeta Samuel había advertido al rey Saúl que le iba a quitar la corona y se la iba a dar a otro, que resultó David, el pastor David, como Saúl intenta por todos los medios convencer a Samuel de que hable con Dios, de que no puede ser esto, de que perdóname, yo quiero, pero en su corazón él no estaba arrepentido. Cómo llegó a blasfemar contra Dios, cómo llegó a creerse Dios, cómo llegó incluso a mandar matar a los sacerdotes, a la escuela de profetas, cómo mandó matarlos a todos porque habían ayudado a David, cómo consultó ya el colmo a la bruja de Endor para hablar con el profeta Samuel, como Dios le manda al profeta Samuel y lo condena Samuel. Dice, mañana estarás tú y tus hijos conmigo. Y así fue. El único que se salvó fue el hijo de Jonatán, aquel pobre inválido que David lo sentó a la mesa por amor a Jonatán. Pero toda la demás familia fue extinguida y murió, como Dios había previsto. Porque todo lo que dice Dios, todo se cumple. Entonces, no hagamos como el rey Saúl, que nos queremos fabricar un Dios a nuestro gusto, hacer lo que a mí me dé la gana, lo que me venga en gana, y todavía tener la osadía de decir, porque Dios me protege. Que es lo que hizo Saúl. Yo soy el rey de Israel, yo soy el ungido de Dios, y todavía Dios está conmigo. Y ahí es cuando vinieron los demonios a atormentarle, porque no quiso aceptar la voluntad de Dios. Dios no está a nuestro servicio, sino que nosotros debemos estar siempre al servicio de Dios. Dios no es nuestro criado, ni nuestro esclavo, ni el mago Potagio, que es el que nos va a dar los milagros cuando nosotros queramos. Dios no está para eso. Es más serio que todo esto. Aceptemos la voluntad de Dios con paciencia, con humildad, con obediencia y sumisión, como debemos hablar con el Padre y debemos estar con Él. Y no nos inquietemos, ni nuestra alma esté
confusa y esté trastornada, como muchos de los que no creen en Dios, que se asustan, que se asombran, y peor de todo es cuando intentamos engañarnos a nosotros mismos o engañar a los demás diciendo que esto no va a pasar nada, porque lo estoy oyendo constantemente, que esto, bueno, se va a resolver porque hay medios para poder resolverlo. No es verdad. No os dejéis engañar. Todo esto va a fracasar. ¿Por qué? Porque estaba ya previsto, pero no porque estemos condenados, porque Dios nos da un escape que es Cristo, sino porque el mal tiene que desaparecer. Dios no va a permitir que se destruya la tierra, como dicen algunos que la humanidad se va a extinguir, todos son tonterías y delirios de estúpidos y de blasfemias y absurdideces. Esto no es verdad, porque Dios no va a destruir la tierra, pero sí que la va a renovar y la va a regenerar. Y no va a permitir que el mal esté aquí y que las personas malvadas, las personas que no creen en Dios, las personas que son rebeldes a Dios, hagan lo que les dé la gana y encima con esa osadía diciendo que no hay Dios y yo puedo hacer lo que me dé la gana. Porque no voy a tener castigo, no voy a tener consecuencias, todos vamos a hacer lo que nos dé la gana, imponiéndoselo a todo el mundo. Cuando tú no lo aceptas, evidentemente vas a ser castigado, torturado. ¿Por qué? Para que los demás vean que solamente hay un único pensamiento, que va a ser el pensamiento del anticristo, el espíritu del anticristo, que ya está aquí, que ya está empezando a remover, no que el anticristo esté aquí, pero sí el espíritu anticristo. El intentar por todos los medios que la gente olvide a Dios, que la gente solo piense en la ciencia, que la gente solo piense en hacer lo que le dé la gana, lo que le venga en gana, y que todo lo demás no va a estar permitido, todos aquellos que se rebelan contra Dios. La apostasía está aquí, vemos como muchos en la Iglesia están apostatando de las verdades del Evangelio, no se sigue para nada las verdades del Evangelio en la Iglesia, hay idolatría, hay basura. Hay el ecumenismo, que quiere decir que todas las religiones van a Dios, cuando es mentira, y solamente hay un camino que se llama Jesucristo. Todo lo demás es mentira, es intentar confundir a la gente, todo es basura que viene del diablo, pero esto hay que decirlo alto y claro, y en todas partes, porque el Espíritu Santo nos da un espíritu de valor, no de cobardía, no de achantarnos, y no está todo bien, sino solo aquello que Dios dijo en la palabra. No seamos necios, como fueron muchos de los israelitas que se apartaron de Dios y les vinieron todas las maldiciones y todas las desgracias, porque Dios no tiene consentidos ni mimados y porque todo aquel que hace el mal tiene que pagarlo, porque el pecado es la causa de todas las maldiciones y de todos los males. Dios no va a permitir el pecado, porque sí es verdad que es misericordioso, pero también es un Dios justo y es un Dios santo. Y esto es un poco lo que yo quería decir sobre el calor, que efectivamente es una maldición de Dios, este calor extremo, todo lo que va arrastrándose alrededor de esto, pero que tengamos la absoluta seguridad que Dios está pendiente de nosotros y que no nos va a abandonar si estamos con Él y le obedecemos. Y esto es un poco lo que quería decir, y gracias por haberme escuchado.